Bienvenido, querido amigo y querida amiga, a un nuevo trimestre de estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es el autor, pero que creemos que es el apóstol Pablo. ¿Está listo para comenzar su estudio? Bueno, comencemos el nuevo estudio con un nuevo opening a partir de ahora. Muy bienvenidos al nuevo trimestre de estudios de la Palabra de Dios. Este video vamos a estudiar la lección de la Escuela Sabática número 1 del primer trimestre del año 2022. Imagínese usted, el título general de la lección es En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos. Bueno, no sabemos oficialmente el autor. Nosotros creemos que fue el apóstol Pablo. Tenemos varias argumentaciones para creer que fue él. El título de la lección de esta semana es La carta a los Hebreos y a nosotros. Vamos a ver cuán similares son la carta de Pablo a los Hebreos y el mensaje que hay para nosotros al comienzo de un nuevo año. El verso para memorizar es Hebreos capítulo 10, el verso 36, que dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Interesante este capítulo, esta carta. ¿Por qué? Porque creemos que la carta a los Hebreos es el único sermón registrado de manera integral. Es una exhortación a ese pueblo. Es una exhortación a esa gente. Ahora, este sermón trae unas características interesantes que tienen mucho que ver con nosotros. Es un sermón a un pueblo que aceptó el Evangelio sin nunca haber conocido a Cristo, pero aceptó el Evangelio, pero están lidiando con un sinfín de problemas y el primer amor como que se está esfriando. Y entonces ahora Pablo necesita tirarles un sermón así como para prender candela otra vez, para animarlos, ¿no es cierto? Y queridos, me parece muy relevante este mensaje. ¿Por qué? Porque estamos comenzando un nuevo año. Aunque quizá usted está mirando eso y todavía estamos ahí el 27, 28 de diciembre, ¿no? Pero esta lección supuestamente es para el primer sábado del año. Ahora, ¿por qué esto todo aquí es interesante? Porque al comenzar un nuevo año, lo ideal era que comenzáramos con las pilas recargadas, pero algunos seguimos desanimados, seguimos desmotivados, porque quizá el fin de año no haya sido lo ideal, quizá el fin de año haya sido problemático, hemos tenido muchas luchas, mucha dificultad, nos hemos enfrentado a problemas familiares o laborales o de salud, y uno como que se siente desanimado de comenzar la vida, de seguir adelante. Por eso este estudio me parece muy bueno y muy relevante para ahora. Porque ¿sabe qué? Dios tiene un plan para nuestra vida. Y Él quiere hacer con que nuestro año 2022 sea el mejor año de nuestra historia. Quizá el 2021 no haya sido tan bueno. 2020 seguramente no fue bueno para nadie. Pero 2022 debe ser un buen año. Y querido, será un buen año si nuestra mirada está en Cristo. No en los problemas y en las batallas. Hay una diferencia gigantesca entre personas felices e infelices. Las personas felices no tienen menos problemas que las infelices. Las personas felices tienen una mirada fija en un propósito, en un blanco, en un objetivo. Y en este sentido, la mirada está en Cristo. Y cuando mi mirada está en Cristo, no me importan los problemas alrededor. Yo sé a dónde voy. Y Dios me quiere ayudar a hacer eso. Así que vamos a seguir con este estudio, que seguramente nos va a ayudar a enfrentar un nuevo año que todavía es desconocido, pero si vamos en Cristo, seguramente será un año de victorias. En la lección del día domingo, un comienzo glorioso, vamos a hablar del comienzo de la iglesia de los Hebreos. Mira, por ocasión del Pentecostés, los discípulos, los apóstoles, salieron a todos los rincones a predicar el Evangelio. Y no solamente a predicar, la predicación era llena de poder. Recuerde, Pedro, se bautizaron 3,000 gentes, imagínese usted.
La predicación era llena de poder, llena del Espíritu, era viva. Eran evangelistas itinerantes que viajaban a las ciudades llevando el evangelio, llevando la palabra, llevando esperanza de la resurrección, llevando el mensaje del Mesías que redimiría a su pueblo, que redimió a su pueblo en la cruz. Ese mensaje llegó a los hebreos. Pero no solamente el mensaje, llegó a ellos también todo lo que tiene que ver con el poder de los milagros, las transformaciones, las conversiones. Me imagino, y ahora es mi imaginación trabajando, ¿está bien? Me imagino los hebreos escuchando las historias de Pedro en la cárcel, de cómo el temblor abrió las puertas y el carcelero estaba con la espada a punto de matarse, quitarse la vida. Había un pastor en Brasil, el pastor Isaías Cardoso, un gran líder de la iglesia en Brasil, un hombre de Dios que tuve el gusto de trabajar bajo su liderazgo, aprender mucho con ese hombre. Y él contaba, ¿no? Él predicaba un sermón sobre ese carcelero. No sé si dice carcelero, ese es el señor de la cárcel, el guardia que cuidaba, ¿no? Y él predicaba en su sermón, y el pastor Isaías era uno de esos hombres así apasionados por la transformación, por las conversiones. Y él contaba que el Señor estaba con la espada así a punto de puncharse con la espada, y que la puntita de la espada ya estaba entrando en su carne, y que las primeras gotitas de sangre estaban saliendo cuando finalmente Pedro le avisó que estaban todos ahí. Mira, interesante, ¿no? Yo me imagino que esas historias todas llegaron a los hebreos, y que esas historias impactaron su vida de ellos, que esas historias impactaron lo que ellos son. Pero las cosas poco a poco comenzaron a marchitarse ahí. Esa conversión de vidas y de la iglesia de los hebreos es algo marcante, porque nos lleva a pensar en nuestra conversión. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo fue tu conversión? ¿Te acuerdas? Y te voy a contar algo interesante ahora. Por ser hijo de quien soy, ser hijo de un evangelista, ¿no? Mi padre es el tipo es una manera amable de hablar, ¿ok? Mi padre es una de las personas que más historias de conversiones trae. Cuenta cada historia, cuenta cada transformación. Y yo me acuerdo de niño, yo escuchaba las historias de mi padre. Pero mientras yo crecía en la iglesia, yo veía que ninguna de esas historias se parecía a mi historia. Yo no era un drogadicto, no era una prostituta, no era un criminal, no era un preso. Yo era hijo de un pastor, un muchacho normal. Y yo pensaba, me comenzó a preocupar eso. Hasta que un día, hablando con alguien, me dijo así, ese amigo, esa persona me decía así: ¿sabes qué me preocupa las historias de tu padre? Porque no es mi historia. Y me decía esta persona: yo tengo miedo de que yo nunca me haya convertido. Porque comenzó en nuestra cabeza la duda, pues si para la conversión uno tiene que pasar por una experiencia casi de muerte, y nosotros nunca pasamos por esa experiencia de muerte, de casi muerte, entonces para nosotros no hubo conversión. No sé si ya pasó eso con usted. Deje en los comentarios. ¿Será que esa duda usted ya tuvo? De que si no pasó una experiencia así sobrenatural, pues no hubo conversión para usted. Entonces yo me acuerdo que estaba en la universidad. Y un día estaba en la biblioteca leyendo unas revistas. Y comencé a leer una revista. Y contaba de la experiencia de conversión. Justamente hablaba de eso. El autor decía: yo nunca tuve una experiencia de casi muerte, una experiencia sobrenatural. Y me preguntaba, ¿será que no fui convertido? Y yo pensé, Dios mío, es la misma duda que yo tengo. Y la persona decía, no. Y él presentó dos experiencias. La primera experiencia, la de Pedro. Y decía así: muchas conversiones son como la de Pedro. Uno sabe decir exactamente cuándo fue su conversión. Y la de Pedro sabemos cuándo fue. Pedro, cuando estuvo arrodillado en el piso, llorando por su traición, llorando por haber negado a Cristo, él vio los ojos, la compasión de Cristo por él, y él estaba tirado en el piso ahí llorando y llorando en esa piedra.
Y en ese lugar, cuando se dio cuenta de que él merecía la muerte, pero Cristo iba a morir su muerte, en ese momento hubo una conversión en su vida. Y Pedro dejó de ser ese orgulloso, violento, engreído, y pasó a ser el gran evangelista, que estuvo dispuesto a morir por Cristo. Ahí, ese momento es la conversión de Pedro. Para muchos es así, y muchos de ustedes. Y por favor, una vez más, en los comentarios escriba si usted sabe cuándo exactamente usted se convirtió. ¿Qué pasó? Me gustan esas historias. Pero hay otras personas que no son como Pedro. Y yo creo que yo me ubico en ese grupo. Son como Juan. Juan, si lees en los primeros capítulos, vas a ver que él es llamado el hijo del trueno. Es el que quiere matar, es el que quiere quemar, es el que quiere destruir. Pero al final encuentras a Juan como el discípulo del amor, en quien Jesús recostaba su cabeza. Sabemos que hubo una conversión en la vida de Juan, pero no sabemos cuándo fue. No sabemos cuándo fue. Sabemos que era hijo del trueno y pasó a ser el discípulo del amor. Y el autor de ese artículo, nunca se me olvidó ese artículo, el autor de ese artículo decía así: para algunos la conversión es como un relámpago. Uno puede ver exactamente cuándo fue. Pero para otros la conversión es como el nacer del sol. Tú no sabes exactamente a qué horas nació el sol. Pero tú sabes que en determinado momento ya es día y que la noche acabó. No sabes cuándo pasó, pero sabes que la noche acabó. El pueblo, los hebreos, pudieron encontrar la conversión, pudieron encontrar el mensaje y lo abrazaron. Nosotros también encontramos ese mensaje. Pero deberíamos recordar de renovar ese encuentro con Cristo siempre. Es así que mantenemos la llama de la conversión vive en nuestro corazón. La lección del día lunes va a hablar de las luchas que el pueblo comenzó a tener. ¿Qué es lo que pasaba? Uno cuando comienza en la iglesia comienza con ese gran amor, ¿no? Es lo que llamamos el primer amor. Yo recibo muchos mensajes y algunos de esos mensajes dicen así: pastor, cuando yo me bauticé, yo era tan feliz, estaba tan animada en la iglesia, tan dispuesta, con tantas ganas. Parece que pasó el tiempo, pastor, comencé a ver fallas aquí, fallas allá, comencé a tener problemas, como que me desanimé. Permítame decirle eso es muy normal, pero así, muy normal. ¿Está bien? Es muy común que el primer amor se enfríe. No estoy diciendo que es bueno. Y no estoy diciendo que está correcto, estoy diciendo que es normal que así pase. Los hebreos comenzaron a tener esos problemas. ¿Por qué? Porque la idolatría estaba muy conectada al estilo de vida del pueblo. Y cuando uno no participaba de eso, como que era ofender a la cultura, ofender a lo que el pueblo pensaba, ofender a lo que las personas vivían, y ellos comenzaron a sufrir ataques. Incluso habían permisos de parte gubernamental para que fueran golpeados por sus creencias o por no participar de las creencias del pueblo. Y los hebreos comenzaron a sufrir por eso. Y es de ahí donde viene el sufrir por Cristo. ¿Qué quiere decir sufrir por Cristo? Sufrir por Cristo, gente, quiere decir, y esa es mi interpretación, ¿ok? Sufrir por Cristo quiere decir que las personas estarán en contra de mí porque yo me paro al lado de lo que yo creo que es la verdad. Cuando yo creo, por ejemplo, que el sábado es verdad, muchas personas se opondrán a eso y me atacarán por eso y perderé el trabajo por eso. Eso es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo no quiere decir ir a provocar a mi hermano, atacarlo
para que Él me ataque ahora y yo en nombre de Cristo lo ataco. Porque no hay en nombre de Cristo yo ataco a alguien. Nadie puede atacar en el nombre de Cristo. Porque Dios no es ataque, Dios es redención, Dios es salvación. Entonces, gente, sufrir por Cristo es cuando yo estoy dispuesto a obedecer a Cristo, aunque el mundo a mi alrededor no esté dispuesto, que yo tenga mi parecer, mi opinión, mi discurso, mi vida basado en lo que yo creo que es correcto. Y queridos, los hebreos comenzaron a tener esas dudas, comenzaron a sufrir, comenzaron a desanimarse. Pero recuerde que es hebreos y nosotros. ¿Cómo esto se aplica a nosotros hoy día? Vivimos hoy día tiempos muy interesantes, ¿sabes? Donde predicar la verdad bíblica pasó a ser crimen. No es algo crimen por ley, es crimen de la internet, es crimen de la opinión popular. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros que creemos en la Biblia, creemos en la familia, hombre y mujer. Creemos de esa manera. Creemos que Dios creó hombre y a mujer. Pero decir eso hoy día es impopular. Si dices eso hoy día, te van a decir homofóbico, te van a decir racista, te van a decir intransigente, fanático, fundamentalista. Ojo, decir la verdad es una cosa. Insultar y atacar a aquellos que estoy en desacuerdo es otra cosa. Y eso no hay permiso de la palabra de Dios para que yo ahora vaya detrás de gente que vive diferente de lo que yo crea para insultarlos y atacarlos. Nunca me fue dado permiso de parte de Dios para hacer una inquisición y atacar a esa persona que vive una vida diferente de la mía o piensa diferente de mí. No puedo hacer eso. Pero al mismo tiempo, hoy día vivimos tiempos donde pararse al lado de lo que nosotros creemos que es correcto pasó a ser motivo de odio. La gente nos mira como si fuéramos radicales. La Biblia habla del matrimonio, hombre y mujer, habla de la familia. Y querido, yo jamás me voy a avergonzar de predicar la familia como debe de ser. Jamás me voy a avergonzar de eso. Voy a enseñar a amar, voy a enseñar a aceptar, voy a enseñar a respetar. Voy a luchar por sus derechos. Pero voy a predicar la familia como la Biblia me enseña a predicarla. Pero se ha dado cuenta que se tornó muy impopular predicar eso. Es impopular decir algunas verdades. Porque hoy día en el mundo de los medios sociales, la internet, si uno no camina por las agendas que quieren que se camine, uno como que se pone en riesgo, así como los hebreos. Yo he tomado una decisión en mi vida, es no meterme en política. Y es interesante, cuando yo digo eso, uno dice así, no, es que usted es de derecha. Está bien. Pero el otro me mira y escucha lo mismo que dije. No me voy a meter en política. Y el otro me dice, no, es que usted es de izquierda. El mundo que vivimos está tan dividido, tan polarizado. Yo no soy de derecha o de izquierda. Yo soy de Cristo. Yo predico a Cristo. Yo predico la verdad bíblica. Yo predico la santidad del matrimonio. Yo predico los hijos respetando a sus padres. Yo predico la salvación por la gracia. La Biblia nos enseña a ser mejores personas. Y si lo que yo aprendo de la Biblia no me está llevando a ser una mejor persona, una persona que amo, una persona que respeta, una persona que acepta que las personas sean diferentes de mí, entonces mi interpretación de la Biblia puede que esté un poquito equivocada. Ahora, jamás se avergüence de tener una posición y de tener una opinión y de defender una verdad. Jamás se avergüence de eso. Porque yo creo que Dios nos ha llamado para levantar fuerte el estandarte de la verdad. Y eso lo voy a hacer todos los días de mi vida.
La lección del día martes va a mostrar cómo los hebreos comenzaron a estar cansados del sufrimiento, cansados de las luchas, cansados de todo lo que les estaba pasando. Y es interesante lo que la lección presenta de los hebreos, porque esa es una realidad muy común en la vida religiosa, no solamente por los problemas, sino también por los éxitos. Los problemas nos deprimen, pero los éxitos nos deprimen. Uno de los mejores ejemplos que encuentro en la Biblia de cómo el éxito puede deprimir a uno y desanimarlo en la vida cristiana es Moisés cuando tuvo victoria en el Monte Carmelo. Después de derrotar a los profetas de Baal, la Biblia dice que Elías estuvo en una profunda depresión, un desánimo, con ganas de morir, sin ganas de comer, con ganas de dormir, sin salir de la cama, sin querer levantarse, que no estaba en su cama, estaba en una cueva. Clara señal de depresión. ¿Y por qué? Porque tuvo éxito, porque logró una victoria, porque vio fuego caer del cielo. Mira, la naturaleza humana es interesante, nos desmotivamos mucho más fácil que nos motivamos. Y en las iglesias es muy común eso. Como les decía, yo recibo muchos mensajes de gente diciendo así: ay, pastor, estoy tan desanimado en la iglesia, estoy sin ganas de seguir, estoy sin ganas de eso, sin ganas del otro. Interesante, ¿no? Ahora, y ahí vuelvo a los mensajes que recibo. Mucha gente me dice así: pastor, ¿cómo puedo recobrar ánimo en la vida espiritual? Y quizá ahí es donde muchos de nosotros nos metemos en problemas, porque pensamos que para recobrar ánimo en la vida espiritual nosotros necesitamos de más oración, de más semanas de oración, de hacer ayuno, de reavivamiento y reforma. Necesitamos una experiencia trascendental para volver a tener ánimo. Y la gente dice: no, pastor, si quieren volver a tener ánimo, tienen que leer la Biblia. Y comenzamos el año bíblico todos los años, ¿no? Y si quieren tener éxito, tienen que hacer eso y tienen que hacer el otro. Está bien. Mira, el ayuno tiene su lugar, el estudio de la Biblia es fenomenal, la oración es sumamente importante, es la respiración del alma, todo eso tiene su lugar. Pero volvamos a la historia de Elías. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Elías? Él no lo puso para orar, no lo mandó a la iglesia a la semana de oración, no mandó a hacer revivamiento, reforma, nada de eso. Lo que Dios hizo con Elías, primero de todo fue: Elías, anda a descansar, necesitas descanso. Anda a descansar. Por eso que yo le digo a la gente por veces, hoy día estaba leyendo un mensaje de una persona que me decía así: pastor, por veces no voy a la iglesia, me siento muy culpable cuando me quedo en casa con la familia, que estamos tan cansados de la semana laboral, que nos quedamos en casa mirando predicaciones, escuchando música. Y me dijeron: pastor, que estoy haciendo muy mal. No, descansar es vital. Y por veces la semana laboral es pesada. Y la única cosa que uno quiere hacer es descansar. Pues descanse. La historia de Elías muestra que Dios lo hizo descansar para poder volver a la acción. Segunda cosa, Dios me hizo con que Elías pudiera verlo de una manera diferente. Elías estaba acostumbrado al Dios que para la lluvia, el Dios que hace caer fuego del cielo. Y entonces Dios lo lleva a una montaña y se presenta como una brisa. Y por último, Dios le dice a Elías: anda a trabajar, mi hijo, anda a trabajar. Y es lo que le pasó a los hebreos. Pablo les decía: mira, quieren recobrar ese ánimo, tienen que trabajar, ayudando a su prójimo, atendiendo a las personas, buscando atender la necesidad de los otros. Gente, hay un poder sanador sobrenatural en la predicación del Evangelio. Hay un poder sanador sobrenatural en la ayuda comunitaria, en la atención al necesitado, en ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, a ayudar a aquel que de verdad necesita. Hay una bendición especial en eso. Por eso es muy importante que entendamos que para recuperar nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro ánimo,
es el trabajo. Y por eso yo digo a muchas iglesias, me dicen así, pastor, estamos arreglando algunos problemas antes de hacer evangelismo. Y yo siempre les digo, no va a funcionar. La mejor manera de arreglar los problemas es haciendo evangelismo, es trabajando, es predicando. No espere que su iglesia va a mejorar para entonces hacer evangelismo, eso no va a funcionar. Haga el evangelismo, entre al agua, entre al campo de batalla, va a ver cómo la iglesia reacciona mejor y crece. Esa es la receta de Dios para la mejora de la vida espiritual. Funcionó con los romanos, funcionó con Elías, seguramente funcionará con su iglesia. La lección del día miércoles sigue insistiendo en el mismo punto, ¿no? De avanzarmos juntos. Muestra cómo era importante que los hebreos siguieran avanzando sin parar, sin detenerse, seguir predicando, seguir animando. Gente, no hay mejor manera de volver al primer amor que trabajando por Cristo. Estamos comenzando un nuevo año. Por favor, involúcrese en algún trabajo. No tiene que ser director de un departamento en la iglesia, pero puede involucrarse en algún trabajo, sea de ganancia de almas o sea de ayuda a personas necesitadas. Yo creo que vale mucho la pena que usted vaya a ayudar a alguien. Si su iglesia no tiene un plan de asistencia, la iglesia adventista tiene, pero por veces la iglesia local no tiene. Busque una asociación de ayuda gubernamental o de no gubernamental, algún banco de comida, alguna Cruz Roja, algo donde usted pueda dedicar tiempo para ayudar. Porque ayudando a los más desafortunados nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Mira, voy a leer una porción de la lección que dice así. En todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol les dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. El autor insiste que atiendan las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. Sugiere que deban practicar la hospitalidad y visitar a los presos, lo que implica atender sus necesidades. El apóstol exhorta a los lectores a ser generosos, recordando que Dios no los abandonará. Interesante, ¿no? Eso es lo que la Biblia habla y dice. Por veces nosotros queremos inventarnos fórmulas mágicas de cómo volver a tener el primer amor. Y la Biblia trae el secreto. Si uno busca en los escritos de Ellen G. White, ella habla tanto que la única receta del cielo para un alma que desmaya y tiembla es el trabajo. Trabajen por Cristo. Es el clamor. Mientras más parado estoy en la iglesia, más frío estoy, más sin ganas de avanzar, más atento a los problemas estoy. Pero cuando uno está trabajando, uno no se preocupa con detalles, con tonterías, con arbolito de Navidad, con el anillo, el maquillaje del hermano. Comúnmente la gente que anda preocupado con arbolito, con maquillaje, con anillo, con la falda, con el pantalón, es gente que no trabaja por Cristo. ¿Quiere dejar de estar perdiendo tiempo con esas cosas? Trabaje por Cristo. Dé estudios bíblicos, gane a alguien para Cristo, lleve comida a un necesitado, atienda la necesidad de alguien. No necesita ir lejos, le garantizo. Pídale a Dios hoy día, Señor, muéstrame a alguien a quien yo puedo ayudar. Te garantizo, el Espíritu Santo lo va a mostrar y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. La lección del día jueves muestra cómo en los últimos días habría mucho desánimo, habría mucha falta de ganas. Mucha gente en los últimos días diría así que, ¿para qué seguir? Creo que ya no es verdad. Creo que ya no es verdad. ¿Cuántos de nosotros creemos en la venida de Cristo desde que somos niños? Yo sé que estoy hablando para gente ya grande, que está llegando a sus últimos días. Y dice así, yo toda mi vida creí en la venida de Cristo. Escuché que Cristo vendría en mis días y me estoy muriendo y Cristo no viene. Nunca salió de mi mente la historia que mi padre me cuenta del viejito que ganó mi abuelita para Cristo. El viejito con su esposa, ellos iban a la casa de mi abuelita cuando mi padre tenía 4 años. Sábado por la mañana y ayudaban a mi abuelita a bañar a los 4
porque en esos tiempos eran solamente los 4 hermanos. Después vinieron mis 5 tías y los llevaba a la iglesia. Ese viejito, solamente él predicaba. Y el único sermón, me cuenta mi padre, que el viejito predicaba era la venida de Cristo. Y todas las veces predicaba. Y ese sermón de la venida de Cristo impactaba a mi padre tanto de que mi padre por veces miraba al cielo pensando: ¿a qué horas viene Cristo? ¿A qué horas viene Cristo? Pasaron los años. Mi padre tenía para ese entonces 4 años, ¿no? Ahora ya con sus 20 y poquitos años, mi padre volvió a su ciudad, a esa ciudad pequeñita donde él nació. Y preguntó por el viejito. Sí, está vivo, pero ya está ciego, ya no viene a la iglesia, está en su cama, pero vamos a visitarlo. Y mi padre fue. Y llegó allá y le dijo al señor, al ancianito ya: ¿cómo está, hermano? Yo soy Alejandro, hijo de Domitila. No sé si se acuerda. El ancianito ya sin poder ver: sí, me acuerdo de Domitila y de sus 4 hijos. ¿Cuál de ellos eras tú? Soy el segundo. Ah, ¿y eres pastor ahora? Sí, señor, soy pastor. A ver, hijo, siéntate aquí en mi cama. Y mi padre se sentó al ladito de él. A ver, hijo, eres pastor, entonces conoces bastante de la Biblia, ¿no? Sí, señor, le dijo mi padre, conozco. Ah, bueno. Y dime una cosa, es verdad que los pastores no pueden mentir, ¿no es cierto, hijo? Sí, señor, nosotros no podemos mentir. Y el viejito entonces le preguntó, ya con unas cuantas lágrimas corriendo por su rostro: hijo, dime una cosa, ¿es verdad que Cristo va a volver? Yo cuántas veces prediqué que Cristo vendría. Estoy ciego. Me voy a morir y Cristo no vino. Y por veces me pregunto, ¿será que Cristo va a volver? Esa historia siempre me impactó. ¿Será que Cristo va a volver? No es pecado tener dudas. No es pecado tener dudas. Todos tenemos dudas de nuestra fe. Todos, tarde o temprano, dudamos de que si las cosas serán exactamente como se dice, o como creemos, o como interpretamos. Y querido, con las dudas, la única cosa que yo debería hacer es llevar esas dudas a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo tengo luchas en mi corazón de creer de que si esto es verdad o no, de entender si esto es verdad o no. Padre, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a creer de verdad en esto. Y cuando yo llevo mis dudas a los pies de Cristo, Él se hace cargo de aclarar mi mente. No solamente eso, me abraza con cariño, me hace sentir protegido. La incredulidad no insulta a Dios. La incredulidad me hace estar más cerca a Él, porque Él es la respuesta a mi incredulidad. La lección cuenta de cómo el pueblo de Israel, en el libro de Números, ¿no?, estaba llegando ya a la tierra prometida, pero se desanimaron y pensaron: no es verdad eso. Incluso nombraron un otro líder para volverse a Egipto. En otra ocasión se perdieron en la promiscuidad y la idolatría, porque en su mente estaba la duda: ¿será verdad la tierra prometida? Mi querido, permítame decirle una cosa al comenzar este nuevo año. Es verdad. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. ¿Usted cree en eso? Escriba en los comentarios, por favor, escriba así: yo creo que Cristo vendrá. Quiero que usted haga su declaración pública ahora. Yo creo que Cristo vendrá. Muy pronto Cristo vendrá. Y nosotros iremos al cielo para vivir con Él por todo siempre. Yo creo en esa verdad. Yo vivo esa verdad, yo predico esa verdad. Yo sé que mi Redentor vive y que Él vendrá a esta tierra. Pablo animó a los hebreos para que creyeran. Mi querido, hoy día
esa misma creencia llega a nosotros. Es hora de levantar nuestra mirada y creer, porque hay poder. Y Cristo muy pronto vendrá. El comienzo de la carta a los hebreos muestra que ser diferente no es fácil. Aceptar un mensaje de Cristo no era fácil para ellos en esos tiempos. Y no es fácil para nosotros hoy día. Pero hay bendición en seguir a Cristo. Quizá la gente nunca entienda. Quizá nos critiquen, quizá nos llamen de homofóbicos, de radicales, de fariseos, de fanáticos, de fundamentalistas. Pero vale la pena creer en el Evangelio, vale la pena creer en la verdad. Vale la pena creer en lo que Cristo enseñó, en lo que la Biblia enseña, sin querer darle vueltas a la Biblia, sin querer inventar, sin querer añadir, sin querer subtraer. Vale la pena confiar en la palabra de Dios. Así como los hebreos, nuestra vida en Cristo logrará mucho éxito si hoy día elegimos confiar en Él. Confía en Cristo. Tu victoria se acerca cada día más. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad aprecio mucho su compañía en estos estudios. Es el primer estudio de esta nueva serie que ha de ser una bendición en nuestra vida. Quiero desearles a todos ustedes un feliz 2022, un lindo año, lleno de victorias, lleno de bendiciones. Tengo muchas sorpresas para este año en nuestro canal de YouTube y quiero su participación. Así que por favor suscríbase e invite a sus amigos a suscribirse. Estamos buscando llegar a la meta de los 100,000 suscritos en nuestro canal y cuento mucho con su participación en eso. ¿Está bien? Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos para el próximo estudio. Chao.